Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy les presentamos la historia de la escritora Patricia Ivonne Fuentes, que se titula Muerte al rabo verde y corresponde a la serie de Mujeres Asesinas. Esperamos que la disfruten. Estaba como hipnotizada, mirando las burbujas de jabón que cubrían sus manos mientras lavaba los trastes de la señora que casi siempre la contrataba para ese quehacer y para lavar y planchar su ropa. Tan absorta estaba Raquel, de 16 años, que no sintió la presencia de Jorge, quien empezó a reparar la puerta de la alacena a poca distancia del fregadero. Él era el hijo de la dueña de la casa. Fue hasta que escuchó el ruido del taladro, cuando Raquel lo volteó a ver, y los dos muchachos, casi de la misma edad, se sonrieron. —¡Ay! ¿Ya empezaste con tu ruidero de siempre? —le dijo ella de broma. —Es que le prometí a mi jefa que le iba a hacer todas las composturas en estos días que estoy de vacaciones. —¿Y qué? ¿Siempre se ibas a entrar a la prepa? Pues mi papá no quiere, ¿tú crees? Dice que todo el dinero que tiene lo hizo trabajando en mantenimiento y que, en teoría, ya me enseñó todo lo que él sabe. Así que si ya me sé ganar la vida, ¿que para qué carajos sigo estudiando? Chale, ya se parece a mi mamá. Tampoco ella quiere que estudie. Dice que en las escuelas lo único que voy a encontrar son drogas, malas compañías y que me dejen panzona al día menos pensado. ¿Tú crees? Y bueno, ¿y para qué quieres estudiar a todo esto? Pues para ser doctora o científica. Me gusta leer y hay cosas que no entiendo muy bien, pero yo sigo leyendo. No quiero quedarme de ignorante. Por lo menos tú acabaste la secundaria. Yo ni eso. Pues si tú lo dices. Mira, de todas maneras, yo quiero probar. Pues demostrarme, ¿no? Que puedo terminar una carrera. Raquel se sentía en la necesidad de compartir con Jorge sus más íntimos anhelos, porque una parte de ella presentía que mientras más personas estuvieran involucradas en sus fantasías, más las podría ella percibir como una probable realidad y no como un simple sueño de adolescente. Y ante el silencio prudente de Jorge, ella intentó de nuevo, insistiendo para que el muchacho terminara pensando igual que ella. Tú también podrías hacer un esfuerzo. ¿Por qué no chambeas más duro y te pagas tú mismo la prepa? ¿Estás loca? ¿Sabes lo que cuesta una escuela privada? Claro que lo sé. Por eso no he ido a inscribirme a ninguna secundaria. Eso por una parte. Pero además, ya investigué. Y mientras yo sea menor de edad, no puedo ir a inscribirme por mí misma. Y pues obvio que con mi mamá no cuento para que me acompañe a inscribirme. Bueno, no cuento con ella ni para eso, ni para ninguna otra cosa. Pues está cabrón, ¿verdad? Pues sí. Y a pesar de no poder estudiar ni tener la vida que soñaba, uno de sus grandes placeres, que en realidad eran muy pocos, era poder salir a caminar a las 4 de la mañana, temprano aún para la gente muy trabajadora y que empezaba a salir de sus casas a las 5. En cambio, ya era una hora tardía como para que hubiera malandrines por la calle, ya que seguramente ya habían llegado a sus cuchitriles para dormir la mona, luego de haber estado asaltando gente, saqueando negocios y desvalijando coches. Raquel pensaba que esa hora de la madrugada era una especie de bendición. Disfrutaba poder sentir el aire fresco sobre el rostro, su cabello mecerse con la brisa, sin ruidos molestos de gente, coches, motos, perros. Era una hora mágica, porque el resto del día el ruido y el calor normalmente eran insoportables, sobre todo el calor. La pequeña vivienda en la que vivía estaba atiborrada de muebles viejos, amontonados con cajas de ropa y zapatos viejos, que impedían que el aire circulara. Para acabarla de amolar, la vivienda no tenía ventanas, y a donde quiera que se posara la vista, surgía alguna cucaracha,
porque había docenas, quizás cientos de bichos que compartían con ellas dos aquel mugroso encierro. Pero su mamá siempre le decía, cuando ella se quejaba, que con lo que ganaba no podía pagar la renta de ningún otro lugar, y que si quería irse a vivir a otro lado, que se largara de una vez y que aprendiera a rascarse con sus propias uñas. Como si fuera tan fácil. Raquel sentía que estar dentro de su casa era un martirio. El lugar se llenaba con el vapor del baño y de la cocina. Además, como el sol daba sobre la propiedad todo el santo día, calentaba las porosas paredes, situación que creaba un ambiente asfixiante, exacerbado por el calor que irradiaban los cuerpos de ella y de su madre. Ni de noche se refrescaba la vivienda lo suficiente como para sentirse a gusto. Aquel sitio era como vivir dentro de un horno para barbacoa. Así que por eso Raquel amaba esa hora de la madrugada, en la que mientras caminaba, el mundo era únicamente para ella sola. Muy de vez en cuando, alguna rara vez, veía a algún borracho o trasnochador por la calle, y ella simplemente daba vuelta en una esquina y cambiaba de rumbo. A veces, durante esas caminatas ella se preguntaba, ¿qué se sentiría tener papá y mamá, tener hermanos, vivir en una casa grande, con olor a hogar, con comida caliente, risas, festejos y cariño? Una casa con muchas ventanas, con espacio para guardar la ropa, los trastes y todo lo que se necesitaba para vivir. Pero sobre todo, lo mejor sería poder tener el cariño de otras personas y también conocer lo que se sentía cuando se amaba a alguien, porque a su mamá no podía decirse que la quisiera, y estaba segura de que su mamá tampoco la quería a ella. Quizás se tenían un poco de cariño, no estaba segura, pero eso de querer, querer, pues no sabía lo que era eso. Es más, la mayor parte del tiempo era patente que se caían muy gordas. La antipatía y el hartazgo eran mutuos. Raquel nunca conoció lo que era sentirse querida por su mamá. Acababa de pasar el día de su cumpleaños y ese día había transcurrido como cualquier otro, con su mamá ausente por horas, sin un regalo, sin siquiera una felicitación. Y es que todas las tardes cuando su mamá llegaba de regreso de su trabajo, siempre estaba de mal humor, siempre con gesto de pocos amigos, siempre agresiva, lista y dispuesta para empezar un pleito. Desde hacía varios años atrás, su mamá la había puesto a trabajar. La mandaba a las casas vecinas, a lavar y a planchar la ropa, a lavar los trastes de la comida, a cuidar niños. Y lo que ganaba en todos esos quehaceres entraba directamente al monedero de su madre. Ni siquiera pasaba por sus manos, ya que su mamá era la que cobraba directamente. Pero aún así poder salir de la pequeña vivienda siempre apestosa y caliente, aunque fuera para ir a hacer quehacer mal pagado a otros lados, a Raquel le representaba una ventaja enorme. Se la pasaba rogando al cielo que la mandara llamar por las tardes, porque así podía eludir la monserga de estar en la vivienda metida con su madre. Cuando estaban juntas, la comunicación con su madre era casi imposible. Se reducía a que ella le diera órdenes sobre lo que tenía que hacer, como por ejemplo, prepararle el agua para que se bañara, o la mandaba a la calle a comprar cualquier porquería para comer, ya fueran tortas, tacos o gorditas de chicharrón, porque su mamá no le gustaba cocinar. Solo se decidía a cocinar si acaso el cerdo de su amante le avisaba que llegaría a cenar o a comer. Eso sí, su madre reservaba su comportamiento de fingida alegría para cuando llegaba su padrastro. Solo con él sonreía y parecía estar a gusto. Su odiado padrastro. Le daba asco ese maldito viejo. Desde que ella tenía 8 años, había llegado a importunar el ya de por sí precario equilibrio de tranquilidad en su paupérrima vivienda, en su caluroso lugar en el que quizás había nacido, pues no recordaba haber estado en ningún otro. Ese viejo cerdo,
Rabo Verde. Cayetano, así se llamaba el amante de su mamá, aunque ella se empeñaba en repetirle que no le dijera Cayetano, sino padrastro, o peor tantito, papá. Por supuesto, Raquel nunca obedecía tales órdenes. Cayetano iba 3 o 4 veces a la semana a ver a su mamá, lo que era un constante fastidio para Raquel, que prefería estar en la calle o trabajando en las casas vecinas, lo que fuera, con tal de no tener que verle la maldita jeta al viejo, al cerdo, al maldito viejo asqueroso. Raquel recordó que el tipo había empezado yendo 1 o 2 veces por semana a ver a Laura, su mamá. En aquel entonces a Raquel ni la saludaba. La niña era un estorbo para la lujuriosa pareja. Era como un animal al que sacaban a la calle mientras ellos dos se gozaban de su asqueroso y ridículo romance en el interior de la minúscula vivienda. Raquel esperaba sentada en la banqueta, afuera de la vecindad, durante horas, ya sea que hiciera frío, calor o que estuviera lloviendo, porque ahí se tenía que quedar, hasta que Laura se dignaba a salir a gritarle que se metiera a dormir, que porque ya se iba su padrastro. Así transcurrieron 2 años, pero al parecer y sin ninguna explicación que en aquel entonces le pareciera lógica a Raquel, poco después de cumplir 10 años el cerdo de Cayetano empezó a tratarla de manera diferente, diciéndole, por ejemplo, que se sentara sobre sus piernas mientras él le contaba un cuento. Los cuentos que inventaba Cayetano siempre eran horrendos, destilaban sangre y trataban de tragedias y accidentes terribles. Pero a Raquel le daba miedo resistirse a escuchar aquellas barbaridades, por temor a recibir una de las múltiples golpizas de las que, desde siempre, le había metido su mamá. Aunque Raquel quería seguir estudiando, cuando terminó la primaria a los 12 años, empezó a trabajar en las casas vecinas. Y eso la libró en gran medida de la convivencia con el padrastro y de la odiosa obligación de tener que tolerarlo a él y a sus malditos cuentos. Y fue hasta mucho tiempo después, cuando ya tenía 14 años o más, que Raquel comprendió sorprendida e indignada que el motivo oculto detrás de las espantosas narraciones del maldito padrastro era que el viejo asqueroso lo que realmente buscaba era tenerla sobre las piernas para poder sentir su cuerpo, un cuerpo que todavía era de niña, aunque ya se estaba convirtiendo en el cuerpo de una mujer. Aún ahora, cuando ya tenía 16 años, el hecho de recordar aquellos episodios, sabiendo la verdadera razón por la cual se habían dado, la llenaban de odio, asco y resentimiento. Y su odio se acrecentó todavía más el día que descubrió a Cayetano espiándola mientras se bañaba. Cuando lo acusó con su mamá, Laura le dio una cachetada a ella y le dijo que si no le gustaba que la puerta del baño no se cerrara bien, pues que entonces se pusiera a trabajar más para que juntara dinero y comprara una puerta nueva que embonara y a la que se le pudiera poner una cerradura. O mejor aún, mejor que ahorrara para largarse a la fregada, cosa que le agradecería, porque cuando se largara de ahí, por fin Laura podría vivir en paz sin tener que estar soportándola. Y que últimamente, que ya eran bastantes años de estarla manteniendo y cuidándola, y que por si no se había dado cuenta, ya tenía edad más que suficiente para valerse por sí sola. Y por supuesto que Raquel intentó llevar aquella recomendación en práctica. Era cierto, con 16 años ya era posible vivir por su cuenta, nada más que había un pinche inconveniente, que no tenía dinero para largarse, y lavando trastes en casas vecinas podría tardarse toda una eternidad en juntar para pagar renta y mantenerse por sí misma. Por otro lado, aunque no se largara de su casa, dudaba mucho de que reemplazando la puerta del baño, como le había gritado su mamá que hiciera, su vida cambiaría. En conclusión,
Ni siquiera estaba dispuesta a probar si pudiera mantenerse a sí misma. No estaba dispuesta a agarrarle la palabra a su mamá y largarse de su casa, porque quién sabe cuánto iba a tener que trabajar para pagar renta, tener muebles, comida, luz, agua y todo lo demás por sus propios medios. Pensaba disculpándose a sí misma por ser tan tibia y timorata y no poner remedio a la situación que tanto le molestaba. Y añadía a ella pensando rencorosa, que últimamente ella ni siquiera había pedido nacer, así que le gustara o no a su mamá, la vieja loca tendría la obligación de mantenerla, o si no, lo hubiera pensado mejor 16 años atrás y mejor si hubiera tragado varias pastillas anticonceptivas antes de abrir las patas. A ver, pensaba Raquel en sus ratos de ociosidad, ¿por qué no mejor su mamá mandaba al carajo al desgraciado del padrastro? Ah, ¿verdad? Pero no, no se hace ilusiones de que eso pudiera llegar a pasar. Sabía que Laura no iba a hacer eso, porque ganaba muy poco en su trabajo que consistía en hacer el aseo de un viejo y lóbrego edificio de oficinas en el centro. Por cierto, el mismo edificio en donde el cerdo Cayetano tenía su oficina. Ahí, en ese edificio, se habían conocido ellos dos. Pero regresando a lo del trabajo de su mamá, como era tan poco el dinero que ganaba, pues la vieja ya se había acostumbrado a completar su gasto con lo que el imbécil rabo verde, el Cayetano maldito, le daba de vez en cuando. Por si fuera poco, sabía que su mamá era de esas mujeres que a fuerzas necesitaban tener un hombre, aunque fuera así, un cerdo asqueroso, que para rematarla era casado el infeliz y que últimamente ya nomás era una que otra vez la que la iba a visitar. No sabía por qué, años atrás, cuando su mamá no estaba tan peor, había acabado conformándose con Cayetano, con aquel tipo feo, antipático, autoritario y criticón, que se la pasaba mencionándole todos los defectos que tenían las dos, madre e hija. Así que Raquel dudaba que su mamá se atreviera a mandar al diablo al rabo verde indecente. Era mucho más probable que el viejo cerdo la mandara al diablo a ella, porque la verdad, su mamá ya no era la misma de antes. Había dejado de ser aquella mujer pobre pero coqueta, coqueta y limpia, que se maquillaba, aunque fuera con cosméticos del tianguis, de los más corrientes, a la que le gustaba usar zapatos de tacón, aunque fueran zapatos comprados en el mercado de pulgas. Actualmente su mamá nada más se vestía con pantalones de hacer ejercicio, que nomás se quitaba los domingos para lavarlos, y por lo tanto el domingo era el único día que se ponía alguno de los vestidos que apenas si le cerraban porque con el tiempo había ido ganando kilos. Los demás días de la semana su madre se disculpaba a sí misma por no arreglarse. Se miraba al espejo alzando su cabello con unas pinzas y diciendo que para qué se arreglaba, si finalmente su trabajo era limpiar mierda y montones de porquerías. Raquel había llegado a preguntarse la razón de por qué aquel viejo tarado de don Cayetano seguía yendo a visitar a su mamá, hasta que luego de descubrirlo mirándola a ella de manera libidinosa, cayó en cuenta, con un respingo de asombro involuntario y un vuelco de miedo en el corazón, que a la que iba a ver ahora el viejo cerdo era a ella y ya no a su madre. Seguramente el maldito estaba pensando en cómo hacerle para seguirle con la hija, porque de la madre ya se había fastidiado. Maldito fuera. Uno de los más ansiados deseos de Raquel era que el viejo pusiera sus ojos en cualquier otra mujer, tan ignorante y tonta como lo había sido su mamá años atrás. Quería que el viejo rabo verde se largara para otro rumbo y las dejara en paz, por favor, que se olvidara de ellas dos, aunque presentía que eso estaba bastante difícil de que sucediera. El padrastro era de esos tipos posesivos y que se creían dueños de las vidas de las demás personas, pero si acaso se largara,
Sería estupendo. Muchas veces llegó a pasar que Raquel, cuando despertaba de madrugada, lo hacía deseando con todas sus fuerzas que ese tan esperado, tan ansiado día en el que por fin Cayetano se alejara de sus vidas fuera aquel día, ese mismo, el que empezaba. Se imaginaba incluso la escena, con su mamá llorando y moqueando, y quejándose amargamente de ese ente del demonio, de ese maldito cerdo que la había utilizado por años, y que ahora la dejaba en el completo abandono, que la botaba a la chingada dejándola tan pobre como cuando la había conocido, y todo porque el infeliz ya estaba empiernado con otra pinche vieja mucho más joven y bonita. Raquel sonreía con aquellas escenas que su imaginación le presentaba. Casi todos los días recreaba en su mente aquel episodio de su madre llorando, agregándole a la escena algunos detalles extras como, por ejemplo, que su mamá se sonaba los mocos con estruendo, o que rompía unos platos con coraje, o que le gritaba a ella, a su hija, desquitándose con ella, como siempre, de todos sus infortunios. Pero ahora sería el infortunio mayor, porque de seguro le iba a doler bastante que el desgraciado la cambiara por otra. Pero el tan anhelado día imaginado miles de veces no llegaba, y por el contrario el cerdo de Cayetano estaba yendo mucho más frecuentemente a verlas. Incluso hasta llevaba tamales, que para desayunar los tres juntos, como una familia, decía el imbécil. Y como Raquel no era tonta, sospechaba que aquellos 200 pesos extras que últimamente Cayetano le dejaba a su mamá tenían la finalidad de ir preparando el terreno para alguna ojetada que el cerdo infeliz le pensaba hacer. Y lo más seguro era que la que iba a salir más perjudicada en todo aquello sería ella, como siempre. Ella, Raquel, de apenas 16 años, sería la que pagaría los platos rotos por las indecencias de uno y los celos y resentimientos de la otra, porque ya sabía por dónde iba el viejo asqueroso. Ella no era tonta, y notaba que estaba muerto de deseo por tenerla, por estrenarla, por hacerle todo lo que alguna vez gozó haciéndole a su mamá. Pero que el desgraciado cerdo ni siquiera se atreviera a pensar que con ella iba a ser lo mismo que con su madre. Antes muerta, se repetía una y otra vez Raquel, sintiendo a veces miedo, a veces asco, a veces odio. Desgraciado, maldito rabo verde. Jorge era su confidente, el único que estaba al tanto de todos, bueno, de casi todos los pensamientos de Raquel. ¿Y por qué siempre le dices cerdo al viejo ese? Porque eso es, un cerdo. ¿No lo has visto? Hasta ronca como cerdo. Come con la boca abierta enseñando sus dientes chuecos. Jorge soltó la carcajada, imaginándolo. Pues ha de parecer más burro que cerdo. Pues burro o cerdo, la verdad me da igual. Es un animal, una bestia maldita que en mala hora se fue a topar con mi mamá. ¿Tu mamá siempre está a favor del tipo o no? La verdad, mi mamá y él pueden hacer lo que se les dé la gana. Están bastante grandecitos, pero conmigo que no cuenten. Aunque yo no vaya a la escuela, no soy ninguna tarada. Leo muchos libros, porque quiero ser una persona preparada para algún día poderme valer por mí misma y largarme de aquí, de este barrio. Es más, yo quiero ser presidenta del país. Quiero cambiar todo lo que está mal. Con curiosidad, Jorge la escudriñó. ¿De veras quieres eso? Si no, no te lo estaría diciendo. ¿Y a poco leyendo lo vas a conseguir? Bueno, obviamente tendré que recorrer un largo camino, pero leer me servirá mucho en cada una de las etapas que tenga que pasar hasta conseguir mi objetivo. La verdad, Raquel, estás re loca.
Alguien como tú no puede ser presidenta. Son sueños. Eso que dices nunca va a pasar. Pues sí, a lo mejor. Pero si nunca me lo propongo, una cosa será segura. Nunca pasaré de lo que soy ahorita. ¿Y qué dice tu mamá de eso de que quiere ser presidenta del país? Mi mamá no lo sabe. No tengo por qué compartir con ella mis sueños. Oye, ¿tampoco le has dicho que el cerdo de su amante no deja de verte las nalgas? Eso no necesito decírselo. Ella lo sabe. Lo ha visto. El cerdo infeliz lo hace justo delante de sus ojos. Los deberías de mandar a la fregada a los dos, me cae. No dudo que tu mamá te venda con el tipo ese. A lo mejor. Pero falta que yo me deje. En todo caso, tengo que ser más lista que ellos dos. Si lo que el viejo anda tramando es lo que pienso, le voy a dar a entender que quizá podría salirse con la suya. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué? Dijo muy interesado Jorge. Pues para sacarle dinero. Obviamente, él sabe que no le va a salir gratis el chistecito. Seguramente ya hasta ha calculado la cantidad que está dispuesto a pagar por tenerme. Chale, pero pues, ¿cómo puedes saber lo que ha pensado? Porque no se necesita ser sabio. He leído lo suficiente como para saber cómo es la naturaleza humana. Pero lo que no sabe el viejo es que yo voy a nadar de muertito. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, me voy a dejar llevar por la situación. Le voy a sacar provecho. Le voy a exprimir hasta el último quinto que tenga el imbécil. Y luego me voy a largar muy lejos para que ni él ni mi mamá vuelvan a saber de mí por el resto de sus días. ¿Crees que sea tan tonto? Ay, al primer peso que te suelte va a querer recibir algo a cambio. No se va a deshacer de su lana nomás así. O... Jorge lo pensó y sorprendido agregó: ¿De verdad estás dispuesta a acostarte con él? Ay, por supuesto que no. No seas imbécil. El chiste es darle a entender que sí, pero nunca ceder. Hacer que se vuelva loco con la idea de tenerme, para que suelte mucho más lana de la que ya tenga planeada gastar. Se cree él muy listo, pero conmigo se va a topar con pared. Es un maldito viejo cerdo. Y los días pasaron, y como si Raquel hubiera adivinado, pronto se dio cuenta de las artimañas del viejo cerdo, porque ya estaba poniéndolas en práctica. Ese día, Raquel iba a entrar en la vivienda. Regresaba de lavar los trastes en casa de Jorge, pero al escuchar voces adentro se detuvo. Se sentó en el suelo junto a la puerta entreabierta, tratando de escuchar y entender lo que se hablaba adentro. Ahí estaba el viejo cerdo, claro, en compañía de su mamá. El tipo asqueroso le estaba diciendo que le mandara a Raquel a su oficina, que le iba a dar trabajo y que aparte la iría enseñando a ser secretaria para que en el futuro tuviera un buen trabajo. Su mamá estaba reticente, enfurruñada. Le rebatía que no era necesario que la idiota de su hija se convirtiera en secretaria, que de criada servía muy bien, y así podía seguir por siempre, por los siglos de los siglos. Así, igual que ella misma. Ella era el ejemplo de que trapeando pisos y lavando baños se podía vivir. El viejo desgraciado insistía y no cedía. Él quería que Raquel trabajara con él. Y Laura terminó llorando, diciendo que lo que pasaba era que se la quería coger a la mugre chamaca, que de seguro la pendeja ya andaba de coscolina con él. El viejo cerdo lo negó todo y la acusó de paranoica, de celosa y de tarada, y le dijo entonces que ahí la dejaran, que ni para Dios ni para el diablo, que no ayudaría a su hija, pero tampoco la seguiría ayudando a ella, que ya estaba harto de que fuera una malagradecida dominante. Laura lloró.
más teatralmente que nunca, y le pidió perdón. Se hincó en el suelo, le abrazó las piernas. Raquel ya no quiso ni ver ni escuchar más. Ya sabía suficiente, y seguir ahí escuchándolos le provocaba unas ganas terribles de vomitar. Así que sigilosamente se levantó y salió a la calle de nuevo. Esperaría por ahí, caminando a lo güey, haciendo tiempo mientras el viejo cerdo se largaba. Y mientras esperaba, pensaría muy bien lo que tendría que hacer, y lo haría lo más rápido posible. Una cosa era segura: ese cerdo maldito no se saldría con la suya. A la mañana siguiente, desde muy temprano, a las 7:30, ya estaba trabajando en la oficina de Cayetano. Raquel se había extrañado al notar que todas las oficinas del edificio estaban cerradas a esa hora temprana del día, y Cayetano replicó que la gente era muy huevona y todos empezaban a llegar hasta las 11 de la mañana, y que por culpa de tanta pereza y tanto desinterés por progresar, era por lo que había tanta gente pobre, y además por eso mismo el país no avanzaba. Raquel no contestó nada a la perorata. No le interesaba tener ninguna clase de diálogo con ese imbécil, pero para su fortuna, Cayetano parecía tener prisa por empezar con el adiestramiento, y le dijo que lo primero que tenía que aprender era a manejar una computadora. Raquel le informó que más o menos sabía hacerlo, pero contrario a lo que llevaba en mente, ya que imaginaba que se la pasaría muy a la defensiva y de muy mal humor, después de una hora se dio cuenta de que estaba totalmente interesada y contenta aprendiendo el manejo de la computadora y el internet. Y aunque Cayetano se había jalado una silla y estaba junto a ella, demasiado cerca como era de suponerse, hasta ese momento no había intentado propasarse, y Raquel se relajó un poco. Le concedió el beneficio de la duda, pensando que tal vez no era tan perverso y tarado aquel hombre, porque aparte, ya poco le faltaba para ser un anciano, y se dijo a sí misma que eso de aprender el oficio de secretaria realmente le serviría en la vida, pues no quería ser gata de nadie el resto de su vida, y hasta se sintió agradecida por la oportunidad que se le brindaba. Después de 2 horas, Cayetano se levantó de la silla y fue a hacerse un café. Le ofreció uno a Raquel, pero ella se negó. No era tonta. Pensó que capaz y el viejo rabo verde le echaría alguna droga en la bebida para dormirla y después violarla. Y un detalle, a simple vista sin gran importancia, cambiaría todo. Raquel ya nunca podría saber si las intenciones de Cayetano eran hasta ese momento sinceras y con el deseo de ayudarla a superarse, o si todo era como ella sospechaba, un ardid, una simple y burda trampa para seducirla o violarla, lo que le fuera más fácil y rápido. Porque el detalle, como decíamos hace un momento, fue que al desconectar la cafetera, Cayetano jaló el cable y se desprendió el contacto saliéndose del hueco de la pared. No solo eso, el cable empezó a sacar chispas. Rápida como el rayo, Raquel desconectó la computadora y Cayetano quedó sorprendido por la rápida y certera reacción de Raquel, ya que el cable de la cafetera echó humo y un segundo después la corriente de todos los tomacorrientes falló. Si no has hecho eso, capaz que se descompone la computadora. Qué bueno que te pusiste abusada, porque ahora va a ser un problema arreglar la instalación de la luz, pero por lo menos los aparatos eléctricos y la computadora se salvaron. No se preocupe, le dijo Raquel a Cayetano, quien empezaba a maldecir su mala suerte. Yo tengo un amigo que hace arreglos, le puedo llamar y que venga. Quiere dedicarse al mantenimiento y usted podría ser su primer cliente. Se pondría feliz y le arreglará los cables. Pues llámale, pero pobre de él y de ti, si no más viene a pendejearla, o peor tantito, a terminar de joder la instalación eléctrica. ¿Cómo cree?
Es re bueno para todo eso de arreglar cosas de las casas. Si no, no se lo recomendaría. Así que de mal humor Cayetano accedió, bebiendo su café se fue relajando, mientras seguía explicándole a Raquel los programas de la paquetería de Office. Y antes de que terminara su café, Jorge ya estaba tocando a la puerta de la oficina. Tal y como Raquel lo había dicho, Jorge arregló el problema de manera rápida y cobró muy poco, por lo que Cayetano quedó muy conforme. Pero el hecho de que Cayetano quedara como probable contratista ocasional de Jorge, sumado al hecho de que a Cayetano le había parecido simpático, eficiente y baratero, marcó el destino de nuestros tres personajes, y los hechos que acontecieron después de ese día ya no podrían cambiarse. Conforme pasaban los días y las semanas, y Raquel seguía yendo a trabajar con Cayetano, y cosa extraña, no se quejaba ni del viejo ni del trabajo, Laura, su madre, empezó a hacer toda clase de conjeturas, y todas esas elucubraciones le sorbían el seso, le hacían hervir la sangre, porque como casi cualquier ser humano, siempre imaginaba lo peor. Lo que menos deseaba que pasara en la vida real era precisamente lo que más imaginaba. Empezó a creer que la coscolina de su hija ya se entendía con Cayetano, y claro, esa era la razón por la cual el pinche viejo ya no iba a visitarla a ella. ¿Para qué? Si ella ya había envejecido, si ya le conocía todos los defectos físicos, mentales y emocionales. Y la otra, esa ramerita de cuarta categoría que le había tocado por hija, era nueva para el desgraciado, nueva por cualquier lado que se le viera. Par de infelices. Pero eso no se iba a quedar así. Tenía que planear una forma efectiva de vengarse. Y sin imaginar la animadversión de su madre hacia ella, misma que se venía a sumar a todos los anteriores odios que de por sí ya existían en el corazón de su progenitora, Raquel empezaba a notar la forma en la que su autoestima crecía. Ahora se sentía capaz de alcanzar sus sueños, y si de pronto le incomodaban un poco los acercamientos de Cayetano, que hasta ahora no podía decirse que fueran con el ánimo de propasarse, Raquel se aguantaba y se repetía interiormente que todo en la vida cuesta un poco, y soportar el mal aliento del viejo o sus intentos por ser simpático eran un precio muy bajo si se comparaba con todo lo que estaba aprendiendo, sobre todo en ortografía, contabilidad y en el oficio de secretaria. Inclusive, se daba el lujo de tener un nuevo sueño, que era aprender inglés. Y ahora que disponía de computadora e internet, había descubierto infinidad de tutoriales del idioma, y gratis. Así que eso de pagar escuela era un problema muerto y enterrado. Ahora sabía, y estaba feliz de saberlo, que podía superarse ella sola, sin tener que depender ni de su madre ni de nadie. En una de las pláticas con su amigo Jorge, inevitablemente salió el tema. Oye, ¿y el viejo no se ha querido pasar de riata contigo? A veces se me acerca, me habla bien cerquita de la cara como si quisiera darme un beso el infeliz. Le apesta el hocico al muy cerdo, pero yo nomás me hago a un lado, así disimuladamente, porque la verdad sí estoy aprendiendo mucho y ya hasta mis planes cambiaron, güey. En cuanto agarre experiencia y sepa bien el manejo de una oficina, voy a buscar trabajo en otro lado y mando a la fregada al tarado ese rabo verde de porquería. Uy, pues a ver si antes no te vio la mensa. Pues ni que estuviera manca, tarado. Le doy sus madrazos y le pateo los tanates. ¿Sabes cuánto gana una secretaria, güey? Lo estuve investigando en internet. No, pues ¿cuánto? Desde 13 hasta 20,000 pesos al mes. No manches. Te lo juro.
Claro que los 20,000 se los pagan nada más a la gente que sabe inglés, ¿verdad? Pero oye, lavando pinches platos y lavando baños de tu casa, jamás voy a ganar ni siquiera 5 pesos al mes. No, pues mi mamá dice que te extraña, oye, y ahora quiere que yo sea el que le ayude a lavar los platos, pero pues ni madres, que conmigo no cuente. El destino está lleno de enigmas, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que une las vidas de diferentes personas? Porque a veces hasta parece que todo estuviera escrito y que los seres humanos son una especie de títeres manejados por unas manos enormes, invisibles. Raquel, esa muchacha de 16 años, propensa a fantasear, nunca hubiera imaginado lo que estaba a punto de ocurrir en su vida. Un suceso llegaría para cambiar por completo el rumbo que ella creía que ahora tomaba su existencia. Tampoco Jorge tenía idea de que, por el simple hecho de haber hecho amistad con Raquel, su vida también se vería afectada terriblemente. El que menos se imaginaba la tragedia que estaba a punto de caerle encima era Cayetano. Ese hombre lujurioso, infiel desde siempre, manipulador, y quien, entre sus planes tenía, efectivamente, y tal y como lo sospechaba Laura, seducir a Raquel y hacerla su amante, aunque solo tuviera 16 años. En la vida de cualquier persona hay un día crucial, un día que definirá el resto de la existencia. Nadie sabe cuándo llegará ese día, si pronto o dentro de muchos años, pero algo es seguro, ese día le llegará a todos y nadie se salvará de eso. El día señalado por el destino para que muchas vidas entrelazadas cambiaran violentamente, como si fueran sangoloteadas por un tornado, llegó. Muy temprano llegó Raquel a trabajar, a las 7:30 como ya era costumbre. Ignoraba la trágica manera en la que transcurriría aquel día marcado, pero por lo pronto, en cuanto abrió la oficina, le extrañó ver algunas cosas fuera del lugar. Todo se notaba un poco revuelto, pero sin llegar a ser un desorden alarmante, por lo que después de la sorpresa inicial, ya no le dio importancia al hecho. Limpió y acomodó todo de nuevo, y sabiendo que Cayetano, porque ya le había avisado él antes, no llegaría sino hasta 1 hora más tarde, se apresuró a aprovechar su tiempo para poner un tutorial de inglés y estudiar lo más que pudiera antes de abocarse seriamente a sacar todos los pendientes acostumbrados en sus días laborales. Jorge llegó antes que Cayetano. Lo habían citado para que colocara unas repisas. Ahora Jorge se había convertido en visitante frecuente de aquella oficina, pues Cayetano quería explotar a su favor las habilidades del chamaco, y a cada rato le daban nuevos encargos. ¿Todavía no llega el vejete ese? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Qué tal si llega y te oye? Pues que oiga, total, es la verdad. Pues sí, pero no me vayas a echar a perder mi trabajo, güey. Capaz que me corre. Ya deberías de renunciar. Ni creas que aquí es el único lugar en donde hay internet y computadora. Ya me fijé que ya le sabes re bien a todo, ¿eh? Ya podrías buscar chamba en otro lado, donde no te hostiguen sexualmente. Cálmate, tarado. Sexualmente. No exageres. Pero tienes razón. Aunque a medias, ¿eh? Ya he estado pensando en eso que dices de cambiarme de chamba, porque el viejo rabo verde ya no se está conformando con pasar cerquita de mí y rozarme las nalgas con su cuerpo. Ahora ya me empezó a insinuar que si yo fuera lista, le sacaría provecho a mi juventud y a mi belleza. ¡Hijo de la fregada! ¿Ya ves cómo tengo razón? O sea,
que ya anda preparando el terreno para cogerte, ¿no? Algo así, dijo ella, borrando su sonrisa. Lo malo de todo es que me gusta estar aquí. No creas que viene diario, a veces ni siquiera se para por acá y entonces yo tengo la oficina para mí solita, güey. Pongo música y estudio, o pierdo el tiempo en internet. Ay, aquí estoy mucho mejor que en mi casa. Nunca hace calor aquí, no hay ruido. En cambio, tú conoces mi casa calurosa y apestosa y toda llena de cucarachas. Hasta en tu casa lavando baños estoy mejor, fíjate. No quiero ir a trabajar a alguna oficina llena de gente. No me atrae eso, no tengo ropa buena como para trabajar en una empresa grande. Todos me verían como la jodida. Me discriminarían por ser pobre, por no tener estudios, por no tener clase. Si tienes clase, mensa, eres toda una dama, mírate, eres bien culta, aunque no tengas estudios. Pero en fin, la neta es que tienes que tomar una decisión, güey. De seguir aquí es casi como darle consentimiento para que abuse de ti. ¿No lo has pensado, mensa? Bien dice el dicho, que el que calla otorga. Sí, sí lo he pensado y lo odio por eso, por no poder ofrecerme el trabajo así nada más, por querer poner como condición que tenga que acostarme con él. Te juro que a veces deseo con todas mis ganas que el maldito viejo deje de existir. O sea, que se muriera. Sí, sí, y si no se muere él solo, pues entonces yo lo mato. Cálmate, idiota, ¿y cómo lo vas a matar? No sé, puedo pensarlo, ¿no? Puedo buscar ideas en internet. Ay, tú y tu pinche internet. Oye, es que ¿sabes qué? Que la otra vez vi que guardaba un montón de dinero en su caja fuerte. ¡Ay, tiene caja fuerte! Raquel señaló un enorme cuadro en la pared. Sí, atrás de ese cuadro está escondida. Me falta valor, pero te juro que si tuviera el valor suficiente le robaba todo ese dinero, te lo juro. ¡No manches! Se te ocurre cada cosa. Son pendejadas, güey. No necesitas armar tanto enredo en tu pinche cabeza hueca. Si no quieres seguir trabajando aquí, pues díselo y punto. No te va a tener aquí amarrada y secuestrada, ¿verdad? Sí, ya sé. Nomás estaba fantaseando, menso. Me gusta imaginarme cosas, porque en mis pensamientos todo tiene remedio, güey. En la vida real nada es tan fácil. Bueno, ya. ¿Cuáles son las pinches repisas que tengo que poner? No he tragado nada. Quiero ir a la fonda de Doña Pancha a echarme una birria. Así que me voy a apurar. Raquel le explicó a Jorge lo que había que hacer, y ya no hubo tiempo para que los muchachos platicaran más, porque al poco rato llegó Cayetano. Raquel se dio cuenta de que el viejo rabo verde abría la caja fuerte, metía algo de dinero y cerraba la puerta, pero sin girar la perilla, lo que significaba que quedaba abierta. De seguro, más tarde alguno de sus clientes le iba a traer más dinero al maldito, y ella, que siempre se había imaginado que era un jodido muerto de hambre, pero lo que pasaba era que era un jodido mezquino, tacaño, miserable, un pinche codicioso, porque a su mamá nunca le había dado alguna cantidad de dinero que valiera la pena, puras limosnas. Y llegar a esa conclusión le dio mucho coraje. Lo odió todavía más por eso, por no haberlas ayudado a pesar de todo lo que había recibido a cambio el muy maldito. Jorge seguía trabajando y todo fue tranquilidad por un momento, aquella tranquilidad que antecede a la tormenta. Y cuando por fin Jorge terminó de poner las repisas, Cayetano le pagó con un billete de 500 pesos. Pero como Jorge no tenía cambio, lo mandó a la tienda cercana a comprar refrescos y galletas para que le cambiaran el billete y así poderle pagar sus 300 pesos por haberle puesto las repisas.
Cuando quedaron solos, Cayetano, de buenas a primeras y sorprendiendo desagradablemente a Raquel, la tomó por la cintura con fuerza y la atrajo hacia él, estrechándola. «Oiga, suélteme». Tranquila. Cayetano empezó a forcejear un poco con ella, quien se quería zafar. Escúchame. «¿Qué le pasa? Suélteme o se va a arrepentir. ¡Maldito rabo verde! Ya se me hacía que se estaba tardando, cerdo infeliz». No pierdas tu tiempo con ese chamaco. Se nota a leguas que le gustas. ¿Pero qué te puede ofrecer ese idiota? Ven acá. En cambio yo te puedo dar lo que quieras. Te puedo rentar un departamento bien bonito, amueblado hasta con una piel de oso en la sala. Un lugar bonito para ti solita. Te puedo dar dinero para ropa, para zapatos. Solo tienes que ser buena conmigo. Hacer lo que te digo. «Déjeme en paz, suélteme. Ni crea que me sorprende. Ya sabía yo que tarde o temprano iba a empezar con sus jaladas, pinche viejo rabo verde. No tiene madre, renuncia o me oye, suélteme». Pero Cayetano no la soltó. Cometió el terrible error de manosearle los senos y quererla besar a la fuerza. Y Raquel ya no soportó. Le soltó un rodillazo en los genitales y se zafó. Corrió hacia el mueble sobre el cual había dejado Jorge su caja de herramientas y sacó el martillo. ¿Qué piensas hacer? ¿Matarme? Se burló Cayetano, sin poder creer que la muchacha fuera capaz de atacarlo. «Sí, sí, lo voy a matar, desgraciado. Ganas he tenido desde hace muchos años». No seas tontita. Deja eso y vamos a platicar. Estoy seguro de que sabes que me tienes loco, de que ya no aguanto más. Tienes que ser mía, Raquel. Te juro que te voy a tener como reina. Tengo mucho dinero. Tú lo has visto. Lo que tengo en la caja fuerte es poco, comparado con todo lo que tengo en mis cuentas bancarias. Cayetano caminó hacia ella, con evidentes intenciones de volver a abrazarla por la fuerza. «¡No se me acerque!», amenazó Raquel indecisa, pero alzando la mano que enarbolaba el martillo. Y abusando de su suerte, Cayetano se acercó, y ni siquiera Raquel hubiera podido adivinar su propia reacción, porque de manera instintiva, sin siquiera razonar en sus actos, le soltó en la cabeza un fuerte golpe con el martillo de Jorge. ¡Oh! Horrorizada, Raquel vio a Cayetano caer de rodillas, con la sangre escurriéndole por su cabeza calva y deslizándose por el rostro, cegándole la visión del ojo izquierdo. Raquel escuchó un ruido en el cuarto de los archiveros, gimió sin saber la razón del ruido. Por un escalofriante segundo, hasta imaginó que alguien había estado ahí escondido y ahora sabía todo lo que había pasado. Era un testigo, quienquiera que fuese, pero su paranoia se diluyó intempestivamente porque en ese momento entró Jorge. El muchacho quedó paralizado por la escena. Ni siquiera era necesario preguntar. Raquel seguía con el martillo en la mano. Cayetano gemía y trataba de pararse del suelo, balbuceando incoherencias. ¡Idiota! ¿Qué hiciste?, le dijo Jorge, sacudiendo a Raquel, que no decía nada. Ella reaccionó, lanzó un gemido de miedo. Luego gritó histérica: «¡Quería abusar de mí!». ¡Te van a meter a la cárcel, pendeja! Yo ya te lo había advertido, imbécil, que no es tan fácil hacer lo que uno quiere. ¡Ay, carajo! ¿Y ahora qué va a pasar? El viejo te va a demandar, güey, y los de la policía te van a chingar. ¡Te van a chingar! Y eso a ver si no se muere, güey, porque si se muere va a ser peor. Nunca vas a salir de la cárcel.
manoseó, güey. No supe lo que hacía. Le voy a hablar a una ambulancia. No, por favor, no. Pero, ¿y entonces qué? ¡Míralo! Está re mal. Le partiste el cráneo, tarada. Voy a sacar el dinero de la caja fuerte y nos largamos. No, no manches. Dijiste que no te sabías la combinación. Sí, pero vi que dejaba la puerta abierta. Además... Además le van a sumar el robo al otro el delito. No, güey. No, güey. Yo mismo te debería de denunciar o me van a joder a mí también. No, por favor. Vámonos juntos a cualquier pinche lado. Sabemos trabajar. No nos vamos a morir de hambre. Pero la policía nos va a perseguir. No es tan fácil como te imaginas. No, ya lo sé. Pero no puedes denunciarme, Jorge. Somos amigos. Puedo ser tu mujer. Te quiero. Haríamos buena pareja. Por favor, piénsalo. Jorge se debatía sin poder tomar una decisión. Señaló a Cayetano, quien se seguía quejando, queriéndose levantar y agarrar el teléfono. Él nos va a acusar. Va a decir que fuimos los dos. Cayetano lanzó un gemido de dolor, y ese gemido rompió la indecisión del par de muchachos. El lamento agónico del viejo Rabo Verde fue como una orden para que se apresuraran a actuar, de una forma o de otra, pero no podían perder más tiempo. Y de pronto fue Jorge quien tomó la decisión final. Le arrebató el martillo a Raquel. Pues órale, saca el dinero. Pero, ¿qué va a pasar con él? Por toda respuesta, Jorge se abalanzó sobre Cayetano y le soltó varios golpes. Ni siquiera supo cuántos, hasta que estuvo seguro de que ya no se movía. A cada golpe Raquel soltaba un grito. Trataba de cerrar los ojos, pero sus ojos no la obedecían. Por el contrario, se abrieron más, mucho más de lo normal, absorbiendo todos los sangrientos sucesos, sin perder ningún detalle. «Chale, Jorge», le dijo aterrada, cuando Jorge por fin se detuvo. Ya estaba viejo, ¿no? De algo se iba a morir. Mira, para nosotros es mejor que esté muerto. Saca el dinero y vámonos. Ya van a dar las 10. Va a empezar a llegar la gente al edificio. Nadie nos tiene que ver saliendo de aquí. Nerviosa, temblando de pies a cabeza, llorando, Raquel quitó el cuadro de la pared y trató de abrir la puerta de la caja fuerte jalando la manivela. Pero aterrada, se detuvo. Sollozando comprobó que de alguna manera el maldito viejo sí había cerrado la caja fuerte. Raquel miró a Jorge, a punto de estallar en una crisis nerviosa. «Está cerrada, güey, y no me sé la puta combinación. Tengo la mente en blanco, güey. Ayúdame. Tal vez por ahí la tenga anotada la combinación, el maldito cerdo Rabo Verde, pero tendríamos que revisar toda la oficina ya ahorita». Me lleva la chingada, Raquel. Me dijiste que estaba abierta, güey. De haber sabido que no íbamos a poder agarrar el dinero, no lo hubiera matado, babosa. Jorge guardó el martillo en su caja de herramientas. Fue hasta donde estaba Raquel y jalándola por el brazo le ordenó con una urgencia que rayaba en lo histérico. ¡Ya ni modo, idiota! ¡Vámonos de aquí! Y sabiendo que si no querían terminar el resto de sus días en prisión, no les quedaba ninguna otra opción más que huir, salieron corriendo de la oficina. Obviamente, eran un par de tontos, pues dejaban demasiados rastros que los señalaban como culpables. A las 6 de la mañana, antes de que Raquel saliera a trabajar ese día, Laura, su madre,
Salió de la vivienda que compartían y se dirigió directamente hacia el edificio en donde Cayetano tenía su oficina. Su plan era que lo confrontaría, le echaría en cara su abandono, le preguntaría la razón de por qué ya no la visitaba. ¿Acaso ya no le importaba si tenía que pagar la renta o para tragar? Porque, a como ella veía las cosas, ahora ya nada más le importaba estar en su maldita oficina, porque claro, ahí tenía la tarada de Raquel a su entero servicio. Pensaba decirle todo lo que pensaba y que le carcomía el alma, así, directamente y sin tapujos. Le gritaría que no le extrañaría nada enterarse de que ya se la había tirado. Y es que Laura ya no podía ser ella misma. No podía pensar con normalidad. Los aguijones de su suspicacia no la dejaban en paz. Laura tenía las llaves de la oficina de Cayetano, casi desde siempre, porque de vez en cuando iba y le hacía el aseo. Así que siguió su trayecto, aunque en el camino había cambiado de idea y pensó que sería mejor agarrarlos infragantis, con las manos en la masa, para que no pudieran negar nada. Cuando entró a la oficina, trató de encontrar alguna evidencia que fuera prueba del amaciato de ese maldito Rabo Verde y su hija. Algo como alguna envoltura de preservativos. Pero como no sabía ni siquiera qué era lo que buscaba, solo revolvió todo y no halló nada que le confirmara sus sospechas. Ese, precisamente, fue el desorden que encontró Raquel, y al que de haberle dado la debida importancia, quizás hasta hubiera descubierto a su madre, lo que lo hubiera cambiado todo. Pero no fue así. Por lo que Laura, una vez que hubo revuelto todo y encontrado nada incriminatorio para Cayetano o para su hija, pensó que tal vez no era tan buena idea pelearse con Cayetano. Finalmente le hacía falta el dinero que él acostumbraba darle. Quizás era mejor pedirle por las buenas que despidiera a su hija, porque si seguían trabajando juntos, ella acabaría volviéndose loca de los celos y del despecho. Sonaba muy tonto su plan, eso de rogarle y querer hacerle entender y solidarizarse con ella. Pero es que ya no sabía ni qué hacer, y cuando escuchó que la puerta estaba siendo abierta, entró en pánico. No tenía pensado tardarse tanto y pensó que no podría explicar su presencia ahí adentro de la oficina. Así que no se le ocurrió ninguna otra cosa más que correr al fondo de la oficina y esconderse ahí en el cuarto de los archiveros. Y lo hizo justo a tiempo, pues unos minutos después alguien entró. Desde los archiveros ella espió, muy sigilosa, y vio que quien había llegado era su hija. En ese momento Laura hubiera podido salir. Podría haberse hecho la ofendida, confrontar a la hija en lugar de echarle bronca a Cayetano. Pero quién sabe por qué decidió quedarse ahí escondida y esperar a ver qué pasaba cuando llegara Cayetano. Después escuchó al tarado ese de Jorge Manrique, el amigo de su hija. Escuchó a Raquel con sus planes idiotas de ser presidenta y de matar a Cayetano. Aún en ese momento podría haber salido, darle de coscorrones a su hija por estar pensando tamaña barbaridad, pero no salió de su escondite. No quiso hacerse presente, porque una parte malévola, perversa de ella, quería ver, presenciar hasta dónde podían llegar las cosas. Ni siquiera se cansó de estar ahí parada, espiando, escuchando, porque jamás se hubiera imaginado la vorágine de sucesos, de pasiones que se desataron justo cuando ella había decidido ser un testigo oculto. La adrenalina le circulaba por las venas de solo pensar que ninguno de esos tres imbéciles sabía de su presencia. Era como estar y no estar al mismo tiempo, como estar dotada de un sentimiento de omnipotencia, de poderío inconmensurable que jamás en su triste vida había sentido. Solo se asomó un poco más, luego de aquel griterío,
Traían todo un desmadre. Quería ver qué era lo que estaba pasando. Y cuando vio que esa idiota que tenía por hija le había dado un martillazo en la cabeza al Rabo Verde, no se acongojó. Al contrario, hasta sintió que involuntariamente y sin saberlo, Raquel estaba haciendo justicia por todas aquellas críticas, infidelidades, engaños y humillaciones que había tenido que soportarle a Cayetano a lo largo de los años. De algo estaba muy, muy segura, y era que no haría nada por Cayetano. Lo que le hiciera a su hija sería su desquite por soportarlo y recibir sus migajas, ese mugroso dinero que para nada le alcanzaba. Le daba gusto saber que Cayetano sufría, porque él nunca se había tentado el corazón. Se solazaba manteniéndola siempre en la pobreza, haciéndola sentir como una basura que no merecía nada. Y tampoco haría nada por Raquel. No la distraería de su locura asesina. No metería las manos para detener a esa hija a la que nunca había podido querer de verdad, y a la que ahora detestaba, y a la que le tenía celos por su juventud, por su belleza, y porque ella tenía toda la maldita vida por delante. En cambio, ella, su madre, ya estaba vieja, menopáusica. Su vida había sido una mierda. Así es que aguardó escondida, sin saber muy bien lo que haría a continuación. Pero dejó que las cosas sucedieran tal y como el destino lo tenía dispuesto. Y disfrutó con cada golpe que el tonto muchacho le daba con el martillo. Esperó con calma hasta que ellos se fueron, hasta que escuchó sus pasos alocados bajando a trompicones y a toda velocidad las escaleras que los conducirían a la planta baja y de ahí a la calle. Cuando Laura salió de su escondite, ya sabía lo que tenía que hacer, porque ella sí se sabía la combinación de la caja fuerte. Sacaría provecho de aquel conocimiento, porque bien decía el dicho que la oportunidad la pintan calva, y ella no la iba a desperdiciar. El resto de su vida estaba en juego, porque ya no contaría con ese imbécil de Cayetano que estaba ahí desangrándose en el suelo, inmóvil. Y se sorprendió un poco de no sentir nada por aquel imbécil, de no tener la menor conmiseración ante su cadáver y el terrible final que había tenido aquel pendejo que ya no servía de nada. Ese par de chamacos tarados le habían dejado una oportunidad servida en bandeja de plata, y ella no se iba a morir de hambre. Tenía que pensar en su vejez, y con esa idea en la cabeza, se dirigió hacia la caja fuerte, saltando con cuidado el cuerpo de su amante. Y sin que ni siquiera le temblara la mano, empezó a girar la perilla, completando las vueltas y los números de la combinación. Sacó el dinero que sabía que guardaba Cayetano y volvió a cerrar la caja fuerte. Pero después lo pensó mejor. Borró sus huellas y la dejó abierta, segura de que la policía le echaría la culpa del robo a Raquel y a Jorge. Y el asesinato hasta se justificaría más por la codicia de aquellos dos desalmados. Pero, como si fuera una película de terror, lanzó un grito cuando sintió que una mano le aferraba al tobillo. Ese maldito seguía vivo. Le dio una patada con la pierna que le quedaba libre. Aún así se cayó al suelo sentada con los fajos de billetes en las manos, pero no lo soltó. Se levantó como impulsada por un resorte y aferrando una lámpara antigua, de hierro forjado, remató a Cayetano, asegurándose, ella sí, de que el hombre no intentaría resucitar de nuevo. Mientras prodigaba aquellos golpes, se dijo a sí misma que si no aprovechaba esa oportunidad que se le presentaba en esta vida, se iba a arrepentir por siempre, por toda la eternidad, porque el tiempo de vida aquí en la tierra es muy corto y las ambiciones son tan largas. Durante las investigaciones posteriores al asesinato, se descubrió que los dos muchachos habían estado ahí,
y la policía elaboró una teoría de que habían torturado a Cayetano para sacarle la combinación de la caja fuerte y robarlo. Los dos muchachos fueron condenados a cadena perpetua y nadie escuchó su versión de los hechos. Por su parte, Laura no dijo nada, ni para bien ni para mal. Lloró ante las cámaras de televisión cuando la entrevistaron y simplemente musitó una y otra vez que ojalá y Dios perdonara a su hija. Ella guardó con celo su secreto y no dijo nada. Y la policía nunca supo que estuvo ahí presente y que fue ella quien se robó el dinero y quien al final decidió como cruel verdugo quitarle el último aliento de vida a Cayetano. Su acción ni siquiera le quitó el sueño. Quedó demostrado que la codicia siempre está ahí, agazapada, invisible mientras espera salir de su escondite. Y cuando por fin queda liberada, destruye y todo lo devora. Laura se fue a vivir lejos, donde nadie la conociera. Disfrutó del dinero y a diario se justificó, pensando que tanto Cayetano como ella habían recibido lo que se merecían. Él, su castigo; ella, su recompensa por haberlo aguantado tanto. Laura realmente nunca tramó nada. Simplemente su despecho, su odio y su mala entraña la fueron llevando a hacer una cosa tras otra sin pensarlo mucho. Su hija nunca se enteró que cuando ella y Jorge huyeron de la oficina, Cayetano aún estaba con vida. Lo que sí sabía, y nadie le creyó cuando así lo declaró, fue que había alguien más en la oficina, y sin duda, juró, ese alguien era el ladrón. Y así termina esta historia, amigos. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado este tiempo estando aquí con nosotros. Suscríbanse si todavía no lo han hecho y denle like, y aquí los esperamos muy pronto para seguirles ofreciendo muchas historias. Hasta la vista.